Tal amigos, entonces el ejercicio 1.75 dice lo siguiente. Un barco zarpa de la isla Guam y navega 285 kilómetros con rumbo 40 grados al norte del oeste. ¿Qué rumbo deberá tomar ahora? ¿Qué distancia deberá navegar para que su desplazamiento resultante sea 115 kilómetros directamente al este de Guam? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestros ejes de coordenadas. Entonces vamos a dibujarlos. Perdón. Vamos a dibujarlos. Entonces, tenemos este eje de coordenadas. Listo. Donde el eje Y, el eje X, perdón, el eje X positivo va a ser el este. Aquí va a ser el norte. Aquí va a ser el oeste. Y aquí va a ser el sur. Entonces nos dice que 40 grados al norte del oeste. Eso significa 40 grados yendo al norte partiendo del oeste. Entonces vamos a dibujar ese vector. 40 grados más o menos es esta. Entonces, ese sería mi vector, el primer vector de desplazamiento de mi barco. Aquí en el origen se encuentra Guam, con esta letra G. Desde donde parte, zarpa el barco. Entonces, aquí vamos a dibujarle una flechita para indicar de que esto es un vector. Esto es un vector. Y de aquí para acá hay 40 grados. 40 grados. Yendo al norte, partiendo del oeste. Después nos dice que el vector resultante, es decir, la suma de todos los desplazamientos, debe ser igual a 115 kilómetros en dirección del este. Este vector rojo indica entonces el vector resultante. Entonces, para que mi vector resultante esté dirigido hacia el este, significa que mi segundo vector, que es el que me están pidiendo porque nos dicen qué rumbo deberá tomar ahora y qué distancia deberá navegar para que su desplazamiento resultante sea de 115. Es decir, que mi segundo desplazamiento, que es lo que me están preguntando, debe ir dirigido hacia la cabeza del vector resultante. Ya les digo por qué. Entonces vamos a dibujar ese vector en color verde. Entonces ese es mi vector, el vector que me están pidiendo. Recordemos que la suma de vectores es cabeza. Aquí tenemos la cabeza del vector A y aquí tenemos la cabeza del vector B, que es esta línea verde. Cuando yo sumo la cabeza del primer vector más la cola del segundo vector, obtengo este vector resultante. Este vector resultante se dirige hacia donde está este segundo vector. El vector A, el vector resultante, que es la línea roja, debe dirigirse hacia la cabeza del último desplazamiento, que en este caso es el desplazamiento que es la línea de color verde. Y la suma del vector A, que vamos a llamar a la línea que está de negro, el vector A, perdón. El vector A más el vector B debe dar igual al vector resultante R.
A más B deben ser igual a R. Así se suman los vectores, cabeza más cola. En este vector B, perdón, este vector B aquí me está indicando que tiene un ángulo con la horizontal, que vamos a llamar teta. Ese es el ángulo teta. Ese es el ángulo teta. Ok. Entonces ahorita lo que nos queda es empezar a hallar las componentes del vector A. Entonces vamos a hallar las componentes del vector A. Entonces el vector A va a tener componentes tanto en X y tanto en Y. Como vamos a medir el ángulo, vamos a medir el ángulo desde el eje más X hacia el eje más Y, es decir, en contra de las manecillas del reloj. O sea, este va a ser el ángulo. Entonces, si del este al norte hay 90 grados, es decir, de aquí al norte hay 90 grados. Por tanto, el ángulo que se encuentra aquí entre el norte y este ángulo de 40 grados debe ser 50 grados para que se completen los 90 grados. De tal forma que cuando yo halle el ángulo que va desde el eje más X hacia el eje más Y, va a ser un ángulo de 140 grados. Porque si este ángulo que está aquí es de 40, entonces el ángulo que va de aquí al norte debe ser 50 grados para que se completen los 90 grados. O sea, 90 menos 40 da 50. Y si yo estoy midiendo el ángulo desde el este hacia el oeste, hasta donde se encuentra el vector A, sería sumarle 90 grados más los 50 grados y eso nos da 140 grados. Eso significa que mi lado adyacente, el eje más X, va a ser entonces la componente de A en la dirección X. Va a ser mi lado adyacente. Miremos bien esto entonces. Coseno vamos a llamarlo de alfa, va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente va a ser entonces A sub X. La componente de A en la dirección X. Y la hipotenusa va a ser entonces la magnitud del vector A. O sea, A. Por tanto, A sub X va a ser igual a A coseno de alfa. Ese alfa, ese ángulo alfa va a ser entonces mis 140 grados que estoy midiendo desde el eje más X hacia el eje más Y. Entonces ya podemos hallar la componente de A en la dirección del eje X. Entonces la magnitud de A, de acuerdo al ejercicio, es de 285 kilómetros. O sea que aquí vamos a escribir 285 por el coseno de 140. ¿Y eso a qué va a ser igual?
a menos 218. Eso va a ser 218 hacia el oeste. Y es coherente con nuestro dibujo porque el vector A está en el cuadrante 2, donde X es negativo. Ahora bien, el lado opuesto va a ser la relación entonces entre para hallar el lado opuesto, entonces necesito hacer exactamente esta relación, pero ahora con el seno, porque el seno me relaciona el lado opuesto con la hipotenusa. O sea, que seno de alfa va a ser igual a la componente de A en la dirección Y sobre la hipotenusa, que sería la magnitud del vector A. Entonces, A sub Y va a ser igual a la magnitud de A por el seno de alfa. Simplemente esta magnitud la estamos pasando al otro lado a multiplicar y por eso queda A seno de alfa. Entonces ahora vamos a hallar la componente de A en la dirección del eje Y, que sería la magnitud de A, que es 285, por el seno de 140. Vamos a ver cuánto eso nos da. Eso nos da 183. 183. Entonces ya tenemos las componentes de A, tanto en X como en Y. Como habíamos dicho, de acuerdo al dibujo, el vector A más el vector B me tiene que dar igual al vector R. O sea que ahorita yo debo sumarle este vector B. Vamos a hacerlo en verde. El vector B. Entonces, ahora el vector B va a ser igual a la magnitud del vector B. Recordemos que un vector, la fórmula general es magnitud por dirección. Entonces sería B y como el lado X, es decir, la dirección del eje X, vamos a mostrarlo. La dirección del eje X, es decir, todo este lado que está aquí apuntando la manito, va a ser mi lado adyacente. Por lo tanto, B sub X va a estar con coseno. Se va a relacionar con el coseno porque el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, B en la dirección del eje X va a ser igual a B por coseno de teta. De teta, que es ese ángulo que estamos allá hallando. Y en la dirección del eje Y va a ser entonces
la magnitud del vector B por el seno de teta. ¿Y eso a qué debe ser igual? Al vector R. La suma de A más B debe ser igual al vector R. Entonces R vector R debe ser igual a ¿qué? Si notamos, el vector R no tiene ningún ángulo con el este. Por tanto, entonces, el vector R va a ser igual a R por el coseno de 0 grados. Perdón, vamos a pasarlo de inmediato. Vamos a escribir los valores de inmediato. Entonces, la magnitud de R nos dice el ejercicio que es de 115 kilómetros. Entonces, 115 por el coseno. Como no está formando ningún ángulo con el eje X, entonces ese ángulo va a ser 0 grados. 0 grados. ¿Y eso a qué va a ser igual? El coseno de 0 es igual a 1, o sea que esto va a ser igual a 115. Ahora bien, para la componente en la dirección del eje Y va a ser igual entonces a 115 la magnitud por el seno de 0 grados. De 0 grados. El seno de 0 a qué es igual a 0, entonces esa componente. Si notamos, el vector R solo tiene componentes en el eje X. Por eso entonces aquí nos da 115 en X y nos da 0 en el eje Y. Entonces, vamos a obtener entonces lo siguiente. Vamos más bien, estas ecuaciones, las ecuaciones que están en el eje X las vamos a colocar de forma horizontal, al igual que las ecuaciones en el eje Y. Entonces va a quedar de la siguiente manera, eso lo vamos a escribir en azul. Entonces, menos 218 menos 218 más B, perdón, de coseno de teta, ¿a qué va a ser igual? A 115, porque recordemos que A más B es igual a R. Perdón. A 115. Esta es mi primera ecuación. Ahora vamos a hacer la segunda ecuación. Vamos a escribir la segunda ecuación. La segunda ecuación va a ser entonces esto que encontramos en el eje Y. 183 más B seno de teta.
183 más B más B seno de teta. ¿Y eso a qué es igual? A 0. Entonces, como tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, esas incógnitas son B y teta, podemos colocar una en términos de otra. Entonces, vamos a despejar primero la ecuación B, vamos a despejar la ecuación 1, vamos a dejar B en términos de teta. En términos de, sí, de teta. Entonces, B coseno de teta va a ser igual a 115. Este menos 218 pasa al otro lado a sumar. Como 218. Eso nos da que B coseno de teta es igual a 333. Por tanto, B es igual a 333 sobre coseno de teta. Este valor de B nos va a servir para hallar el valor de teta. Entonces lo que tenemos que hacer es meter ese valor de B en la segunda ecuación. Entonces tenemos 183, perdón, $183 más B, que es, ¿a qué es igual B? B es igual a 333 sobre coseno. $333 sobre coseno. Y B está multiplicando a seno, entonces sería por seno de teta. Y eso es igual a 0. A 0. Bueno, entonces 183 más seno sobre coseno es igual a tangente. Entonces esto nos queda
333 por tangente. Igual a 0. Entonces podemos despejar tangente. Vamos a escribirlo acá abajo. Entonces tenemos tangente de teta es igual. Este 183 que está aquí pasa al otro lado como menos 183. Entonces sería menos 183 menos 183 sobre 300, este 333 que está multiplicando a la tangente pasa a dividir. $333. Entonces, para poder hallar el ángulo teta necesitamos pasarle el tangente al otro lado como tangente inverso. Entonces, teta va a ser igual a tangente inverso de menos 183 sobre 333. Ya que va a ser igual teta, vamos a ver. A menos 28,8. A menos 28,8 grados. O sea que ya tenemos el ángulo. Y de acuerdo a este esquema, aquí tenemos entonces que el ángulo teta va en sentido de las manecillas del reloj. O sea que es un ángulo negativo, exactamente como nos había dado. Y en este caso, en este mi eje de coordenadas, este sería, recordemos que abajo es el sur y acá sería el este. O sea que ese ángulo va medido, ese ángulo va hacia el sur partiendo del este. O sea, al sur del este. Yendo al sur, partiendo del este. Al sur, al sur del este. Dejémoslo aquí expresa, al sur del este. Menos 28,8 grados al sur del este. Ahora necesitamos hallar la magnitud del vector B. B es igual
a 333 sobre coseno de teta. Entonces B es igual, perdón, lo olvidé, 333 sobre coseno de teta. Sobre coseno de teta, y teta es igual a menos 28.8. Entonces vamos a ver cuánto nos da B. $380. $380 kilómetros. O sea que el rumbo que debe seguir el barco, que ha tenido un recorrido de 285 kilómetros al norte del oeste, con 40 grados al norte del oeste, debe seguir un rumbo de 380 kilómetros con un ángulo de menos 28.8 grados yendo al sur, partiendo del este, para poder estar a 115 kilómetros al este de Guam, para que el vector resultante sea igual a 115 kilómetros. Entonces, esas son las respuestas. Espero que les haya gustado, amigos. Muchas gracias.